el aumento del boleto de colectivo, que en realidad se anunció que comenzará a regir a partir del 1 de enero. Boleto que aumenta, pero no tanto, podríamos decir. En esta primera instancia llegará a costar unos 76,70, creo que 92. 76,92. Ese es el valor exacto. 76,92 es lo que va a costar el boleto mínimo de pasajeros. ¿Por cuánto tiempo va a costar 76,92? Un mes. 15 días. Hasta mediados de mes. Incluso se anuncia en el comunicado oficial del Ministerio de la Secretaría de Transporte, anuncia que es una primera instancia, para la primera parte del mes se da este aumento, 76 pesos con 92 centavos pasará a costar el boleto mínimo. Algo habíamos dicho ayer en estos días, que podía costar 76, iba a ser de 77 pesos más o menos el mínimo a unos 98 pesos sí, el más caro. Más caro. Digo, para tener en cuenta, porque en ese mismo comunicado oficial habla sobre la intención de llevar a que el boleto en la zona del AMBA cueste o tenga valores muy parecidos a los del interior del país. Sí, lo dice oficialmente en el comunicado. Y cuando uno se pone a pensar cuáles son los valores del interior del país, estuve haciendo un pequeño chequeo de cuánto están en diferentes lugares. Por ejemplo, en la ciudad de Mendoza, 200 pesos pasará a costar en el mes de febrero, ¿sí? A partir del 1 de febrero pasará a costar 200 pesos, hoy cuesta 160, que dentro de todo lo que es el interior, en la ciudad más importante... Es más barato que otras ciudades. Es el más barato. Sí. Si seguimos viajando, nos vamos a Tucumán, ¿sí? En Tucumán, 230 pesos. El pasaje en San Miguel de Tucumán, siempre hablamos de las ciudades capitales, ¿sí? San Miguel de Tucumán. Si seguimos viajando nos vamos a Córdoba. Y hay una particularidad muy grande entre Córdoba y Rosario. Córdoba y Rosario manejan siempre el mismo precio de boleto de colectivo. Sí. Sí, es como que hay un acuerdo allí entre las dos ciudades. Hablamos de ciudad de Córdoba, capital, y ciudad de Rosario. Y el pasaje que cuesta... mueve mucha gente. Muchísima gente. Pues no son, en lo que tienen Rosario y Córdoba es muy parecido a lo que pasa en Capital. Claro. Que tienen Capital tiene esto que fue el AMBA o el Gran Buenos Aires. Bueno, existe el Gran Rosario y existe el Gran Córdoba. Sí. ¿Sí? Que hay muchísima gente que va a trabajar a estas ciudades, que vive por ahí en ciudades que son cercanas. 240 pesos es el valor del colectivo. En estas dos localidades hablamos que siempre se ponen de acuerdo para poder llevar adelante esta situación. Rosario tiene una tarifa social también que cuesta 108 pesos. ¿Sí? Para aquellos que tienen menores ingresos, bueno, lo pueden tramitar y pueden lograr este valor. Mar del Plata. Mar del Plata. Ahora que mucha gente se va a vacacionar a Mar del Plata, o no tanta, decimos mucha, con una cuestión más de optimismo, porque hay alguna escapadita. 30% de reservas. En Mar del Plata, muy bajo. Se calcula que va a ser la peor temporada en los últimos 20 años. De 297 pesos, empiezan ya, miren cómo empiezan a subir los valores, 297 pesos el pasaje mínimo. Que subió en diciembre. Subió en diciembre. Y el pasaje más caro, 471 pesos. Esto es lo que cuesta en Mar del Plata. Una ciudad con muchísima menos cantidad de habitantes de lo que es la ciudad de Buenos Aires, de lo que es Rosario, de lo que es Córdoba. Esta lucha eterna, ¿no? de equiparar los boletos y los viajes en colectivo del AMBA con el interior del país, que siempre acá fue mucho más barato, que sigue siendo, pero bueno, veremos si se equipara. Digo, con el correr de los meses, porque acá estamos hablando de una inflación que se acelera mes a mes. Y vos decís, bueno, ¿cuándo va a llegar el famoso a 400 pesos? Pues habló tanto, ¿te acordás? 1000 pesos el boleto, 800, no, bueno, 600, 400. Va a salir 77, la famosa campaña del 77 mangos. Campaña de miedo de Massa que dijo, miren que se va a 800 mangos el pasaje de colectivo, claro, y 1100 el pasaje de tren. ¿Va a tren? terminar saliendo 400 pesos cuándo? ¿Mitad de año? No sé. Fin del año que viene. Y va a ser barato. Porque esto hay que ver... 400 pesos de acá a un año, uno lo piensa, decir que son 400 pesos en Argentina en diciembre del 24. Bueno, Mar del Plata está pagando hoy 400. Por eso te digo, Mar del Plata sí, no, pero digo acá en el AMBA. Digo, ¿por qué? Porque este sería... Perdón, sin subsidio sí valdría entre 800 No, mil pesos, porque es lo que piden las cámaras. Bueno, claro. No costaría entre 800.000 pesos sin subsidio. Ayer de un informe con respecto a esto. El índice Bondi. Hoy en día, lo que dice en la Cámara, hay un índice, es el índice Bondi. Ellos plantean que debería ser ese ¿Cuál número. es el valor hoy en día? Hoy en día del pasaje sin subsidio, esto fue informado ayer por las empresas de colectivos,
400 pesos. ¿Sí? Hoy es 400 pesos. ¿Qué es lo que dicen desde las empresas? El gobierno dice, bueno, quitamos los subsidios, el boleto llega a 400 pesos. Dice, no, esperen, Claro. porque 400 pesos es hoy, pero venimos de un desfasaje con el aumento del combustible, con el aumento de los sueldos y demás, que ya no es 400, ya debería ser 520. Ese es el valor que se empieza a manejar como objetivo final. 520 pesos. Esos 520 pesos contemplan lo que es el valor subsidiado hoy en día. Hoy paga el habitante del conurbano o del AMBA paga 50 y pico de pesos, pero el valor debería ser 400. Bueno, a eso hay que sumarle el índice de inflación. Y lo que dicen desde las empresas es que hay que ir aumentando de acuerdo a cómo va aumentando la inflación. 76,92 ahora, sí, a partir del 1 de enero, hasta el 15, 20 de enero. Ponele que se estire hasta el 1 de febrero. ¿A cuánto va a llegar en ese momento? Bueno, hay que empezar a calcular unos 200 pesos. ¿Sí? No sabemos si el 15 de enero, si el 20, si el 1 de febrero. 200 pesos sería el valor promedio, ya con una quita mayor de los subsidios por parte del gobierno nacional. Pero ahí también entra a tallar si es quita de subsidios o si es aumento del boleto, manteniendo los subsidios para llegar a ese ingreso a la empresa de esos 520 pesos aproximados. Porque si vos sumás los 76, ponele 80, le sumás los 120 pesos que hay de diferencia entre 400 y 520 y te da esos 200 pesos que sería con subsidio todavía. Lo que habían planteado también algunos empresarios en su momento era, bueno, sino quitanos todo el subsidio, pero después que el Estado decidiera cómo subsidiaba en cambio a quien viaja o a qué parte de los que viajan en función de las distintas necesidades o las distintas realidades de quienes pueden tomar el colectivo. Siempre lo que decimos en todos los lugares, pero lo vemos mucho aquí en la zona del AMBA, en cada una de las notas que hacemos, más allá de que hoy hay un desfasaje muy importante respecto a los números del interior, hay muchas personas que te dicen que con lo que ganan o que no tienen, no trabajan en blanco o que tienen, no tienen paritaria, por ende, lo que para otros es un número menor, para ellos les puede variar mucho en su economía porque ya de por sí tienen que lidiar con todos los incrementos de precio. Y lo que decía del índice Bondi, que es el que establece la Asociación Argentina de Empresarios de Transporte Automotor, ellos fueron quienes plantearon hace menos de una semana que sean 800 sin ningún tipo de subsidio. Ahora, te piden siempre un poquito más para poder bajar. Es un número real que ellos plantearon. La tarifa viene congelada hace casi 5 meses en el AMBA. Desde agosto. Desde agosto. Después de las PASO. Se congeló después de las PASO. Claro, después de las PASO, sí, como una de las medidas, ¿no? Como la evolución del IVA, digo, fue ese combo de medidas, ese paquete de medidas que había lanzado Massa para tratar de levantar para octubre, que lo logró porque ganó en octubre y después, bueno, perdió el balotaje. Pero digo, después, digo, si hubiese seguido este aumento de 10% mensual promedio que venía teniendo los boletos, hoy, ¿a cuánto estaría el boleto de 120, 130 pesos. Estaría más caro de lo que se va a regir el aumento. Por ende, para febrero estaría casi en 200 pesos. Pero supongamos que si hoy estaba 120, 130, como debería haber estado, porque recuerde que venía aumentando de acuerdo al índice de inflación y que tuvimos meses de 15% de inflación. Claro. Si vos aumentabas el boleto del colectivo más o menos en esos valores, estaríamos en 120, 130, 150, ponele. Claro. De ese valor a 200 hay muy poca diferencia. Sí, claro. Para febrero estaría casi en 200. Si vos hablas de 50, saltar de 50 a 200 te parece un montón. Bueno, claro. Pero hay un montón de medidas que se fueron llevando que atentaron, incluso llevaron a que los micros terminen bajando su frecuencia porque no podían pagar el costo del combustible. También sabemos que siempre ganan las empresas, mucho más que teniendo el subsidio del Estado Nacional. No es que están perdiendo plata ni mucho menos, porque la guita les entra igual, porque les entra por parte del Estado. Digo, pero es una gran realidad esto de que los precios y el congelamiento de precios, aumento de precios que recordemos, ya había sido estipulado por el gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa a la cabeza, en ese plan que comenzó 1 de enero del año 2023 y que se congeló netamente con un fin eleccionario para tratar de permanecer en el poder, Sergio Massa tratar de llegar al gobierno nacional. Cuando se empieza a dar todo esto de que, bueno, todo se empieza a romper, porque se rompe el precio del combustible en primer lugar, ¿sí? Que hoy en día está, si nos vamos al comienzo de la era Milei, no sé si no está el 100% arriba ya, el precio de la nafta. Sí, aproximadamente. Es una locura lo que ha aumentado. Entonces empezás a decir, y bueno, de algún lado tiene que venir. Y por eso después te aumentan los alimentos, por eso te termina aumentando absolutamente todo. Porque al aumentar el combustible y al regirse todo desde la época menemista
cuando se cerraron, se privatizaron los trenes y por un lado también se le otorgó a camioneros la posibilidad de hacer todo lo que tiene que ver con el traslado de mercadería vía ruta, ¿sí? Se encareció mucho el tema del traslado y hoy en día depende netamente del aumento del combustible y del aumento de los sueldos de los choferes, de los camioneros, que es muy alto. Lo que decían ayer los empresarios cuando salieron de la reunión es que a partir de hoy deberíamos ver ya un panorama normalizado en cuanto a la frecuencia, porque se sintió esta semana, Claro. verdaderamente se notó la baja de Sí, servicio. gente que esperó horas y Muchísimo horas en tiempo más. colectivo. Y es una realidad que viajar hay que viajar igual, ¿no? Hay que ir a laburar, son cosas básicas. Ayer hablábamos de los alimentos, ¿no? Leche, fideos, arroz, son cosas y alimentos que uno va a seguir comprando porque se tiene que alimentar, y viajar en colectivo también. Y bueno, lo que decíamos, los sueldos no suben y sí